Esa noche, mi matrimonio murió frente a un plato de porcelana. Estaba sentada en la inmensa mesa de caoba de la finca familiar, manteniendo una sonrisa perfecta. Frente a mí, los hombres a los que llamaba familia discutían mi absoluta ruina. Lo hacían en un dialecto profundo, que estaban seguros de que yo jamás podría comprender. Estaban equivocados. Si alguna vez has sido subestimada por las personas que decían amarte, escucha con atención, porque el silencio de una mujer ignorada es el arma más letal que existe. Mi nombre original era Alba, pero en esta historia me llamaré Elena. Nací en un pueblo polvoriento y olvidado de Andalucía, en el sur de España. Un lugar donde el sol castigaba la tierra y el dinero siempre escaseaba. Mi vida allí terminó abruptamente una noche de agosto cuando tenía 11 años. El coche de mis padres se salió de la carretera en una curva oscura, y yo fui la única que sobrevivió. Durante 2 años, reboté entre familiares resentidos y exhaustos por la pobreza. Para ellos, yo no era una niña en duelo, sino una boca más que alimentar. Me sentía como un paquete que nadie quería abrir. Entonces, a los 13 años, mi destino dio un giro inesperado. Fui acogida por una mujer llamada Montserrat, una maestra jubilada que vivía en Girona. Girona era un mundo completamente distinto al sur que yo conocía. Calles de piedra fría, cielos grises y un silencio antiguo que imponía respeto. Montserrat era una mujer catalana de la vieja escuela, estricta, recta y con principios inquebrantables. No tenía hijos propios, pero me abrió las puertas de su casa y me crió con una disciplina férrea. Ella no se conformó con enseñarme buenos modales, se propuso educarme para que nadie pudiera volver a pisotearme. Y su mayor herramienta fue el idioma. Montserrat me enseñó catalán, pero no el catalán básico que se escucha en las calles o en los programas de televisión. Me enseñó el dialecto profundo, histórico y poético. El idioma de las élites antiguas, lleno de refranes complejos, historia y dobles sentidos. Me enseñó cómo los insultos pueden envolverse en palabras tan educadas que no te das cuenta de que te han cortado hasta que empiezas a sangrar. Ella solía mirarme fijamente desde el otro lado de la mesa de la cocina y me decía una frase que se grabó en mi mente. Una persona que entiende 2 lenguas tiene 2 pares de ojos, Elena. La gente te mostrará quiénes son realmente porque asumirán que no puedes verlos. En aquel entonces, yo no sabía que esa simple frase terminaría salvándome la vida. A los 22 años, dejé la casa de piedra en Girona y me mudé a Barcelona buscando un lugar en el mundo. Conseguí un puesto como asistente administrativa en una importante empresa de logística en el puerto. Tenía un sueldo modesto, alquilaba una habitación pequeña y mis sueños no eran ambiciosos. Allí fue donde conocí a Oriol. Oriol no se parecía en nada a los hombres que yo había visto luchar por sobrevivir. Él exudaba el encanto natural del dinero antiguo de Barcelona, la famosa alta burguesía catalana. Llevaba trajes a medida, zapatos que no hacían ruido al caminar y tenía una calma mediterránea que desarmaba a cualquiera. Su familia era dueña de un inmenso imperio de envíos y logística portuaria. Una empresa fundada por su padre, el patriarca Lluís, que valía cientos de millones de euros. Pero Oriol no alardeaba de su riqueza de manera vulgar. Esa fue precisamente la trampa en la que caí con los ojos cerrados. Era de voz suave, atento, el tipo de hombre que recordaba que me gustaban las almendras tostadas y aparecía con una bolsa de ellas semanas después como si nada. Me cortejó lentamente, con un cuidado exquisito, como si estuviera construyendo algo que temía romper. Debía haberme preguntado por qué un hombre así se fijaría en mí. Un hombre que tenía a las hijas de los empresarios más ricos de Cataluña persiguiéndolo por su apellido. ¿Por qué elegiría a una chica del sur, sin conexiones, sin dinero y sin un estatus que aportar? Debía haber hecho esa maldita pregunta. Pero el amor, cuando se le ofrece a alguien que ha pasado toda su vida sintiéndose como un estorbo, no invita a la sospecha. Invita a la absoluta gratitud. Y la gratitud, como descubriría de la peor manera, es una emoción extremadamente peligrosa para basar un matrimonio. Nos casamos 18 meses después de conocernos en una ceremonia espectacular. La boda se celebró en la finca histórica de su familia en Pedralbes, el barrio más exclusivo y custodiado de Barcelona. Fue un evento deslumbrante, con cientos de invitados, champán importado y un nivel de riqueza que me dejaba sin aliento. Llevé un vestido de seda y, por primera vez desde que tenía 11 años, sentí que pertenecía a un hogar. Esa noche Lluís, el padre de Oriol, se acercó a mí entre la multitud. Tomó mis 2 manos entre las suyas.
Me miró a los ojos con calidez y me dijo que desde ese momento yo era una verdadera hija de la familia. Le creí completamente. Vi en sus ojos una nobleza de la vieja escuela, que me recordó a mi madre adoptiva Montserrat, pero aún no conocía al otro hijo de Luis. Su nombre era Pau, el hermano mayor de Oriol. Desde el primer instante en que lo conocí, algo en su mirada me advirtió que estaba midiendo algo que yo no podía percibir. Pau sonreía en las fotografías de la boda, me abrazaba y me llamaba cuñada frente a los socios comerciales. Pero era el tipo de sonrisa que jamás llega a los ojos. Una actuación de calidez que ocultaba un instinto territorial profundo y hostil. Pau era arrogante, corrupto, y miraba a todos los que no pertenecían a su círculo desde una altura imaginaria. Su esposa, Clara, era una mujer frívola, obsesionada con las apariencias de la alta sociedad, pero completamente ignorante de los oscuros asuntos de los hombres de la casa. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron, en apariencia, pacíficos y genuinamente felices. Me instalé en la enorme finca de Pedralbes, tratando de no hacerme notar demasiado. Aprendí el ritmo silencioso de la casa, los horarios del personal de servicio y las complejas reglas no escritas de la élite. Mi suegra, Blanca, me trataba con una cortesía rígida, muy educada pero inquebrantablemente distante. Me convencí a mí misma de que la hostilidad sutil que sentía por parte de Pau era solo una diferencia de temperamentos. Hasta que llegó aquella cena, exactamente 7 meses después de mi boda. Estábamos en el inmenso comedor principal de Pedralbes, rodeados de arte y silencio. La larga mesa estaba cubierta de platería pesada y copas de cristal que tintineaban suavemente. Lluís presidía la mesa, Blanca a su lado. Oriol y yo estábamos sentados directamente frente a Pau y Clara. La conversación había sido en español durante la mayor parte de la velada. Superficial, educada, sobre el clima, las subastas de arte y banalidades sin importancia. Yo mantenía mi papel habitual de la esposa joven, forastera, agradecida y permanentemente sonriente. Entonces, Lluís y Blanca se disculparon un momento para atender una llamada del abogado en el estudio. Quedamos solo nosotros 4 en la mesa. Pau se inclinó hacia Oriol, apoyando los codos sobre el mantel inmaculado. De repente, el idioma cambió. Pau comenzó a hablar en un catalán rapidísimo, cerrado y lleno de modismos aristocráticos. El tono bajó lo suficiente como para que pareciera un secreto, pero lo bastante alto como para que yo pudiera escuchar perfectamente. Él asumió, con absoluta y arrogante certeza, que yo solo era una inmigrante sin educación del sur que no entendería ni una sola vocal. Pau miró a su hermano, luego me miró a mí de reojo, y dijo algo que hizo que la sangre se me helara en el pecho. Dijo, usando palabras filosas, «Esta es tu mujer. ¿Entiende algo de lo que estamos diciendo o solo está ahí sentada sonriendo como una reverenda idiota?» El tiempo pareció detenerse por completo en ese comedor. El sonido del tenedor de Clara raspando su plato resonó en mis oídos de manera ensordecedora. Esperé a que mi esposo, el hombre que me había jurado amor y respeto frente a cientos de personas, me defendiera. Esperé a que le exigiera a su hermano respeto. En lugar de eso, Oriol soltó una pequeña y cruel carcajada por lo bajo. Miró a Pau con total complicidad y le respondió en el mismo dialecto cerrado. Ella no entiende absolutamente nada. Puedes decir lo que te dé la gana, es como hablar frente a un mueble. Pau sonrió, mostrando los dientes con satisfacción. Perfecto, respondió Pau, porque necesito hablar contigo sobre lo que vamos a hacer con las acciones del puerto antes de que papá finalice la nueva estructura legal. Yo mantuve mi rostro completamente suave y vacío. Tomé mi tenedor, corté un pequeño trozo de carne y me lo llevé a la boca. Mastiqué lentamente, fingiendo que mi única preocupación en el mundo era la textura de la comida. La esposa obediente, sorda e invisible. Pero por dentro, mi universo entero acababa de ser pulverizado. Mi esposo acababa de confirmar en voz alta que me veía como un ser inferior. Me consideraba tan desechable, tan intelectualmente nula, que ni siquiera le importaba que me humillaran a medio metro de distancia. Pensaban que yo era una simple decoración con latido. Quiero que te detengas un segundo e imagines esa asfixiante sensación. Imagina estar sentada frente al hombre al que amas y escucharlo asegurar que eres sorda a sus secretos simplemente por el lugar donde naciste. No fue solo un insulto, fue una revelación aterradora. Si hablaban con esta impunidad sobre asuntos de la empresa frente a mí, ¿qué más habían estado discutiendo todos estos meses? ¿Qué otras verdades espeluznantes habían pasado frente a mi rostro mientras yo sonreía agradecida? Esa noche,
Cuando regresamos a nuestra habitación, el aire me faltaba. Me acosté en la enorme cama, dándole la espalda a Oriol. Escuché cómo su respiración se volvía pesada y rítmica mientras caía en un sueño profundo y tranquilo. El hombre que dormía plácidamente a mi lado no sabía que acababa de asesinar nuestro matrimonio. En la oscuridad de la habitación, la voz de mi madre adoptiva resonó con claridad. La gente te mostrará quiénes son realmente, porque asumirán que no puedes verlos. Tenía una decisión crucial que tomar. Podía despertar a Oriol en ese mismo instante, encender las luces y gritar. Podía revelarles a todos que entendía cada maldita palabra de su preciado idioma. Podía ver cómo entraban en pánico, cómo la familia entera se movilizaba para contener el desastre. O podía hacer algo mucho más difícil, algo que requería una frialdad absoluta. Podía tragarme el golpe y permanecer en silencio. Si no decía nada, ellos seguirían creyendo su propia mentira de superioridad. Y a cambio, yo obtendría acceso directo a la verdad pura, sin filtros, directamente de sus bocas. Elegí el silencio. A la mañana siguiente, me levanté y le preparé su café a Oriol, dándole los buenos días en perfecto español. Él me devolvió la sonrisa y besó mi frente, llamándome su dulce niña. No se dio cuenta de que la mujer que lo miraba a los ojos ya no era su esposa. Era un dispositivo humano de vigilancia. Empecé a prestar atención a cada detalle microscópico en esa casa. Por fuera, seguía siendo la misma. Seguía alabando los trajes de Oriol y fingiendo interés en las revistas de moda de Clara. Pero por dentro, cada vez que el idioma cambiaba al catalán, yo encendía mis sentidos. Lo que descubrí durante las siguientes semanas fue monstruoso. Una tarde nublada, el viento soplaba fuerte desde el Mediterráneo golpeando los inmensos ventanales de Pedralbes. Yo estaba en la planta alta, supuestamente durmiendo una siesta para descansar. Bajé descalza por la escalera de mármol para buscar agua mineral en la cocina. A través de las puertas de cristal que daban a la gran terraza, vi a Oriol y a Pau. Estaban fumando, bebiendo y hablando en voz muy baja en su idioma seguro. Me detuve en seco detrás del grueso muro de la cocina, oculta en las sombras perfectas. La voz de Pau sonaba inusualmente tensa y urgente. «El corazón de papá está fallando más rápido de lo que dijo el maldito médico», susurró Pau. «No le queda mucho tiempo. Su estado es crítico aunque intente ocultarlo». Me tapé la boca con ambas manos. Lluís estaba muriendo. El patriarca invencible tenía una condición cardíaca terminal en absoluto secreto. No se lo habían dicho a Blanca. No se lo habían dicho a nadie más que a los hermanos y a la junta médica. Y en lugar de llorar la inminente pérdida de su padre, sus dos hijos estaban conspirando fríamente sobre sus cenizas. Oriol dio una calada larga a su cigarrillo y respondió con una calma escalofriante. «Si papá muere antes de firmar el Nuevo Testamento, Valeria e Inés heredarán el 40% del control portuario». Valeria e Inés eran las hijas del primer matrimonio de Lluís. Mujeres que vivían lejos, a las que los hermanos habían pintado como desinteresadas para mantenerlas al margen del dinero. Pau golpeó la mesa de hierro forjado de la terraza. «Tenemos que presionarlo para que firme la exclusión antes de que su mente se deteriore más». «Y hay otra cosa», añadió Pau, mirando directamente hacia el interior de la casa. «¿Qué pasa con tu inútil esposa? Si alguna vez tiene un hijo tuyo, ese niño podría exigir derechos legítimos sobre el fondo de inversión». El silencio de mi marido duró apenas unos segundos. Yo estaba al otro lado de la pared, rogándole al destino que Oriol dijera algo humano. En cambio, Oriol soltó una carcajada burlona. «Relájate», dijo Oriol. «Elena es demasiado estúpida para entender cómo funciona la estructura de esta familia, ni siquiera sabe leer un contrato. Además, me aseguraré de que no quede embarazada hasta que papá esté bajo tierra y los papeles blindados. Si se vuelve un problema o empieza a hacer preguntas, me divorcio, le doy una miseria y la mando de vuelta a su pueblo. Ni siquiera lo verá venir. Es demasiado ingenua». El vaso de cristal que sostenía en mi mano tembló violentamente amenazando con romperse. Estaban planeando manipular la firma de su padre moribundo. Estaban calculando cómo robarles la herencia a sus propias hermanas. Y mi esposo estaba negociando la existencia de mis futuros hijos, calculando el momento exacto para desecharme como a un perro viejo. Todo esto discutido al aire libre, con arrogancia, porque creían que yo era demasiado inferior para representar una amenaza. Me quedé petrificada detrás de esa pared durante largos minutos después de que abandonaron la terraza. Apoyé mi frente contra el frío mármol, sintiendo cómo mi corazón latía con una violencia desconocida.
La traición verdadera no te hace llorar, te vacía por dentro. El hombre que me regalaba flores era un sociópata con traje a medida. Subí las escaleras sin hacer el menor ruido, como un fantasma en mi propia casa. Entré en mi vestidor, aseguré el pestillo de la puerta y encendí una pequeña luz ámbar. Saqué una discreta libreta negra del fondo oculto de mi bolso de diseño. Abrí la primera página impecablemente blanca. Tomé un bolígrafo y anoté la fecha, la hora exacta y las palabras literales que acababan de escupir. Primero las escribí en catalán perfecto, con una ortografía impecable. Luego, debajo, las traduje al español con fría precisión. Cerré la libreta aquella noche con una calma que me asustó a mí misma. El primer paso de mi nueva existencia fue convertirme en la sombra perfecta dentro de mi propia casa. Durante los siguientes 4 meses, perfeccioné el arte de ser completamente invisible mientras estaba sentada a plena vista. Mi rutina externa no cambió en lo más mínimo. Seguía siendo la esposa devota, sonriendo en los desayunos, ajustando la corbata de Oriol y tolerando el desprecio camuflado de mi cuñado Pau. Pero cada vez que ellos cambiaban al catalán, mi mente se convertía en una bóveda de acero. Registraba cada nombre, cada cifra y cada fecha con una precisión absoluta. Cuando Oriol entraba a la ducha, yo deslizaba las yemas de mis dedos por el interior de sus maletines de cuero. Memorizaba los documentos financieros que él dejaba descuidadamente sobre el escritorio de caoba. Lo hacía porque, en su arrogancia, jamás pensó que la chica del sur sabría leer un balance de cuentas portuarias. Fue así como desenterré la primera gran mentira de la familia. Pau había creado una empresa fantasma. Lo deduje escuchando una acalorada discusión entre los hermanos en los jardines de la finca, bajo la sombra de los cipreses. Pau estaba desviando enormes sumas de dinero de los presupuestos de logística de la empresa de su padre. Ese dinero robado no iba a ninguna inversión legítima. Iba directamente a la compra de una espectacular mansión blanca frente al mar, oculta en la exclusiva zona de la Costa Brava. Pero lo más perverso no era el robo en sí, sino cómo lo había estructurado. La empresa fantasma estaba registrada a nombre de soltera de Clara, la esposa de Pau. Clara, que vivía obsesionada con sus joyas y sus eventos de caridad, no tenía ni la menor idea. Su propio marido la estaba utilizando como escudo legal por si alguna vez el fraude salía a la luz. Y mi esposo, el encantador y sereno Oriol, estaba ayudando a encubrirlo todo en los libros contables. Lo hacía a cambio del silencio de Pau sobre otro asunto aún más oscuro. Un fraude masivo a las aseguradoras marítimas ocurrido hace 3 años, mucho antes de que yo apareciera en sus vidas. Habían reportado la pérdida total de un inmenso cargamento internacional y cobrado millones de euros. Millones que, según descubrí cruzando los registros públicos durante mis horas libres, terminaron en cuentas privadas en Suiza. Se paseaban por los clubes náuticos de Barcelona creyéndose los reyes de la alta sociedad. Pero detrás de sus trajes, la presión en mi pecho crecía con cada página que llenaba en mi libreta negra. Sin embargo, el golpe definitivo a mi humanidad llegó semanas después, durante la inmensa gala de cumpleaños de Lluís. La familia había organizado una celebración deslumbrante, sabiendo en secreto que probablemente sería la última del patriarca. Había más de 400 invitados de la élite empresarial caminando por los inmaculados jardines de Pedralbes. El aire olía a jazmín, a puros importados y al costoso perfume de las mujeres de la alta burguesía. Yo llevaba un vestido de seda esmeralda que Oriol había elegido para mí. Estaba cerca de la fuente de piedra, fingiendo admirar la decoración, cuando vi a Oriol y a Pau alejarse hacia la oscuridad de la terraza. Caminé por el sendero lateral, manteniendo la distancia, hasta ocultarme detrás de un espeso muro de enredaderas. Estaban bebiendo champán, riendo por lo bajo. Pau encendió un cigarrillo y le preguntó a mi esposo si yo ya había empezado a presionar con la idea de tener hijos. Oriol suspiró, con el tono de quien habla de un trámite burocrático molesto. Dijo que yo lo mencionaba a veces, pero que él siempre me convencía de esperar a que la empresa se estabilizara. Pau soltó una bocanada de humo y dijo que más le valía asegurarse de que yo no quedara embarazada. Un hijo lo complicaría todo cuando necesitaran reestructurar el control total del puerto, advirtió Pau. Fue entonces cuando escuché la respuesta de mi esposo. La respuesta que terminó de asesinar cualquier rastro de amor que aún me quedara. Oriol dijo, con una frialdad espeluznante, que no me preocupara. Dijo que el día que yo dejara de ser útil para la imagen de la familia, el divorcio sería rápido y limpio. Es una chica sin familia, sin recursos y sin abogados, murmuró Oriol. Le daré una pensión miserable,
Firmará lo que yo le ponga delante porque no entiende nada, y la mandaré de vuelta a su pueblo polvoriento. Me quedé completamente inmóvil detrás de las enredaderas. No hubo lágrimas. No hubo pánico. Solo sentí como una capa de hielo cubría cada órgano de mi cuerpo. Caminé en silencio hasta la mansión. Entré al baño de visitas y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la bañera de mármol. El frío de la piedra me ancló a la realidad. Había pasado años de mi vida intentando encajar, intentando agradar a una familia que ya había programado la fecha de mi descarte. Me miré en el inmenso espejo con marco de oro. La mujer asustada y agradecida que había entrado a ese baño ya no existía. Retoqué mi lápiz labial rojo con un pulso absolutamente firme. Salí del baño, volví al jardín y le sonreí a mi esposo cuando me ofreció otra copa de champán. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La última pieza de mi plan cayó en mis manos de la forma más inesperada. Una tarde lluviosa, estaba ayudando a mi suegra Blanca a organizar cajas de fotografías antiguas en la biblioteca. Blanca buscaba imágenes para un futuro homenaje al legado de la empresa. De pronto, mis ojos se clavaron en una fotografía en blanco y negro, con los bordes desgastados por el tiempo. En la imagen, un Lluís mucho más joven y fuerte posaba sonriente en los muelles del puerto. A su lado, con el brazo sobre sus hombros, había otro hombre. Le pregunté a Blanca, con voz casual, quién era el hombre que acompañaba a su marido. Blanca sonrió con cierta nostalgia. Era su primer socio comercial, Francesc, me explicó. Construyeron los primeros contratos de envío juntos, antes de que Francesc muriera en un accidente trágico. Blanca añadió, como un comentario al margen, que la viuda de Francesc era una mujer inolvidable, una maestra muy estricta de Girona que había cortado lazos con el mundo empresarial tras la tragedia. Blanca pronunció el nombre de aquella viuda, Montserrat. El mundo entero pareció detenerse por una fracción de segundo. Mi madre adoptiva, la mujer impecable que me había recogido de la calle y me había enseñado la verdadera profundidad del idioma catalán. La mujer que despreciaba la corrupción y que me crió con una moral de hierro. Blanca no tenía ni la menor idea de la conexión. Tampoco Oriol ni Pau. Pero en ese instante comprendí algo crucial. Lluís conocía a Montserrat, conocía sus valores, su severidad y su odio por la mentira. Y yo había sido moldeada por las manos de esa misma mujer. Esa conexión secreta me dio el valor para dar el golpe final. La salud de Lluís se desplomó rápidamente 2 meses después del cumpleaños. La casa se llenó de enfermeras, tanques de oxígeno y un silencio fúnebre. Los hermanos aceleraron sus reuniones a puerta cerrada, desesperados por asegurar el control antes de que el patriarca cerrara los ojos. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Contacté en secreto a Fina, la abogada personal de Lluís. Fina era una institución en Barcelona, una mujer de 60 años, implacable, meticulosa y famosa por ser absolutamente insobornable. La cité en una pequeña cafetería discreta en los callejones del barrio gótico. Me senté frente a ella y puse sobre la mesa un grueso sobremanila. Dentro estaba la copia exacta de mi libreta negra. Estaban las transcripciones literales de cada conversación en catalán que había memorizado, las fechas de las confesiones, los registros públicos de la mansión en la Costa Brava, los números de las cuentas asociadas a la empresa fantasma de Clara, los detalles del fraude al seguro marítimo que logré documentar. Fina leyó los documentos en silencio durante 20 minutos. Su rostro no mostró sorpresa, solo una profunda y letal decepción. Cuando levantó la vista, me miró con un respeto que nadie en esa familia me había mostrado jamás. Le expliqué que Lluís estaba rodeado de buitres y que su legado estaba a punto de ser saqueado por sus propios hijos. Fina guardó los documentos en su maletín con un movimiento seco. Me dijo que su deber era proteger la voluntad inquebrantable de Lluís. Me prometió, con una frialdad tranquilizadora, que cuando llegara el momento, yo tendría la oportunidad de hablar. Lluís falleció un martes por la madrugada, mientras la ciudad dormía. Su muerte fue exactamente como el médico lo había predicho, silenciosa y definitiva. El luto de la familia fue una obra de teatro magistral. Lágrimas públicas, esquelas inmensas en los periódicos más prestigiosos y un funeral al que asistió la mitad de la clase política de Cataluña. Oriol y Pau caminaban detrás del féretro con rostros demacrados. Yo los observaba desde la distancia, sabiendo que detrás de su dolor fingido, solo había urgencia por abrir el testamento. 3 semanas después del entierro, fuimos convocados a la mansión de Pedralbes para la lectura oficial.
La atmósfera en el inmenso salón principal era densa y asfixiante. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban a medio cerrar, dejando entrar franjas de luz pálida. Fina estaba sentada a la cabeza de la larga mesa de cristal, con una montaña de carpetas frente a ella. A su derecha estaba Blanca, vestida de luto riguroso, secándose los ojos con un pañuelo. Valeria e Inés, las hijas del primer matrimonio de Lluís, habían volado desde Londres y París. Estaban sentadas juntas, ligeramente apartadas, acostumbradas a ser tratadas como intrusas en la casa de su propio padre. Pau y Clara ocupaban el lado izquierdo, tensos y expectantes. Oriol estaba a mi lado. Su pierna temblaba levemente bajo la mesa, un pequeño tic nervioso que delataba su ansiedad. Fina comenzó la lectura con voz monótona y formal. Leyó los legados menores, las donaciones a organizaciones benéficas y el usufructo vitalicio de la mansión para Blanca. Todo era predecible, hasta que llegó a la estructura corporativa. Fina ajustó sus gafas y leyó las directrices finales de Lluís. El 40% de las acciones del imperio logístico, con plenos derechos de voto, pasaba directamente a manos de Valeria e Inés. La respiración de Pau se cortó de golpe. Clara lo miró confundida. El 30% restante se dividiría entre Oriol y Pau, pero el último 30% quedaría bloqueado en un fideicomiso independiente. Un fideicomiso que solo se liberaría tras una auditoría forense externa a todas las cuentas de la empresa. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. La pierna de Oriol dejó de temblar y se quedó rígidamente paralizada. Fina continuó leyendo sin inmutarse por la tensión. Lluís había estipulado que, si la auditoría descubría cualquier desvío de fondos, fraude o lavado de dinero por parte de alguno de los herederos, ese heredero perdería automáticamente la totalidad de sus acciones. Sus participaciones serían incautadas y redistribuidas entre los herederos con un historial limpio. Pau se inclinó sobre la mesa, con el rostro enrojecido por la ira. Interrumpió a la abogada exigiendo saber por qué su padre había incluido una cláusula de auditoría sin consultar a la junta directiva. Fina lo miró con la dureza de una jueza dictando sentencia. Le informó que su padre había tomado esa decisión meses antes de morir, tras recibir información alarmante sobre el manejo de ciertos contratos portuarios. La abogada hizo una pausa estratégica que heló la sangre de todos los presentes. Luego, sacó un sobresellado con cera roja. Explicó que era un anexo final, escrito de puño y letra por Lluís, y que tenía órdenes estrictas de leerlo en voz alta, sin importar las consecuencias. Fina rompió el sello y desdobló la carta. Leyó las palabras de Lluís dirigidas a la sala. El patriarca escribía que había construido su imperio creyendo que su sangre protegería su legado. Pero en sus últimos meses, descubrió que la traición dormía bajo su propio techo. La carta no daba nombres. Lluís afirmaba que la verdad, cuando estuviera lista, se nombraría a sí misma. El último deseo de Lluís era una petición directa a cualquier persona en la habitación que tuviera pruebas de esa traición. Pedía que dieran un paso al frente, allí mismo, frente a toda la familia. Quería que todo lo que se había hecho en las sombras fuera arrastrado hacia la luz. Fina bajó la carta y miró al vacío. El silencio que siguió era tan pesado que amenazaba con aplastarnos. Blanca miraba a sus hijos con los ojos muy abiertos, inundada por la confusión y el miedo. Valeria e Inés se cruzaron una mirada que confirmaba sus peores sospechas de toda la vida. Sentí que la mano de Oriol buscaba la mía por debajo de la mesa. Me agarró con una fuerza brutal, casi desesperada. El hombre elegante e imperturbable estaba sudando frío. Se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de terror puro, y me susurró al oído en español. Elena, si sabes algo, si por casualidad escuchaste algún rumor en la casa, por favor no digas nada. Te lo suplico, las cosas no son lo que parecen. Ese susurro fue su condena final. Oriol siempre supo que mi presencia silenciosa era un riesgo. En el fondo de su conciencia, siempre temió que yo no fuera tan estúpida como él necesitaba que fuera. Y ahora, acorralado, intentaba usar mi supuesta devoción para salvar su propio cuello. Solté su mano lentamente, dedo por dedo. Me puse de pie. El sonido de la silla raspando contra el suelo de madera hizo eco en las paredes del inmenso salón. 8 pares de ojos se clavaron en mí de inmediato. La esposa silenciosa, el mueble decorativo, la forastera pobre que nunca alzaba la voz. Fina me miró y me dio un brevísimo y casi imperceptible asentimiento. El permiso que había estado esperando durante meses. Miré a Oriol a los ojos y comencé a hablar. Pero no hablé en español. Hablé en el catalán más impecable,
antiguo y aristocrático que jamás hubiera resonado en esa mansión. El idioma de Montserrat. El dialecto exacto que ellos habían usado durante 2 años para burlarse de mí en mi cara. Mi pronunciación fue cortante, fluida y despiadadamente perfecta. No dejé margen para que nadie dudara de que comprendía hasta el último matiz de sus sucios secretos. El color desapareció del rostro de Oriol en una fracción de segundo. Su piel adquirió un tono ceniciento enfermizo. Pau dejó caer el pesado tenedor de plata que tenía en la mano. El metal golpeó contra el plato de porcelana con un estruendo brutal. Ese fue el sonido exacto de su imperio desmoronándose. Mirándolos desde arriba, desnudé cada uno de sus crímenes en su propio idioma. Recité, palabra por palabra, la conversación de la terraza sobre cómo iban a manipular la firma de su padre moribundo. Señalé a Pau y expuse la empresa fantasma oculta bajo el apellido de soltera de Clara. Clara ahogó un grito y se llevó las manos al rostro, dándose cuenta de que su propio marido la había convertido en cómplice de fraude. Revelé la existencia de la mansión blanca en la Costa Brava comprada con el presupuesto de logística. Y finalmente, destrocé a Oriol. Describí frente a sus hermanas el encubrimiento del fraude al seguro marítimo de hacía 3 años. Detallé las sumas exactas de dinero robado y las cuentas en el extranjero. Incluso recité los insultos literales que habían lanzado sobre mí y sobre cualquier hijo que yo pudiera tener. No alcé la voz ni una sola vez. Mi tono fue tan gélido y controlado como el de un cirujano extirpando un tumor mortal. Cuando terminé, el salón era un paisaje de devastación total. Pau se puso de pie de un salto, golpeando la mesa, gritando que yo era una maldita mentirosa y una víbora. Fina levantó la mano y su voz cortó los gritos de Pau como una cuchilla. La abogada anunció que cada palabra que yo había dicho estaba respaldada por documentos oficiales. Documentos que ella misma había verificado de manera independiente semanas antes de la muerte de Lluís. Fina miró a los hermanos y les advirtió que la cláusula de auditoría acababa de ser ejecutada de manera irrevocable. Les informó que, debido a la gravedad del fraude al seguro, la policía y los tribunales penales ya estaban siendo notificados. Esto ya no era una simple disputa familiar por dinero. Era el fin de su libertad y de su reputación. Oriol no se movió. Estaba hundido en su silla, mirándome como si yo fuera un ser de otra dimensión. Toda su vida se basaba en el control, y se acababa de dar cuenta de que nunca tuvo el control de nada. Con la voz rota, apenas un susurro, me preguntó cuánto tiempo llevaba entendiendo su idioma. Lo miré desde mi nueva posición de poder absoluto. Le respondí que lo entendía desde que tenía 13 años, mucho antes de conocerlo. Le dije que había entendido cada burla, cada humillación y cada plan de traición desde el primer día. La agonía en su rostro no fue por perder la fortuna. Fue por la tortura psicológica de intentar recordar cada conversación que tuvo frente a mí, asumiendo que yo era sorda. Sabía que esa incertidumbre lo perseguiría hasta el último de sus días. Las semanas posteriores a la lectura del testamento fueron un auténtico infierno público para la familia. Pau fue investigado por las autoridades financieras. Para evitar la cárcel, tuvo que firmar un acuerdo que lo despojaba por completo de todas sus acciones y bienes. Clara le pidió el divorcio y lo dejó en la ruina pública. Mi matrimonio, por supuesto, terminó la misma tarde en que hablé en ese salón. Hice mis maletas en silencio y me mudé a un apartamento que había pagado por adelantado con mis propios ahorros secretos. Dejé a Oriol viviendo en las ruinas de su arrogancia, enfrentando las demandas de sus hermanas Valeria e Inés, quienes tomaron el control total de la empresa. Pero la historia tiene un último secreto. Meses después, me reuní con la abogada Fina para tomar un café cerca del puerto. Mientras observábamos los enormes barcos de carga, Fina me confesó algo que me dejó sin aliento. Lluís lo sabía. El patriarca sabía, casi desde el principio, que yo dominaba el catalán a la perfección. Fina me contó que Lluís había hecho averiguaciones sobre mí antes de la boda. Había descubierto que fui criada por Montserrat, la viuda de su antiguo socio comercial. Lluís conocía la integridad implacable de Montserrat. Sabía que ella jamás habría criado a una mujer ignorante o débil. El viejo patriarca había empezado a sospechar de los robos de sus hijos, pero no tenía pruebas físicas. Así que decidió usarme. Sabiendo que sus hijos me despreciaban por mi origen, Lluís fomentó situaciones donde yo pudiera escucharlos. La cláusula de auditoría y la carta final no fueron medidas de precaución estándar. Fueron la apuesta silenciosa de un anciano moribundo. Una apuesta por la hija adoptiva de Montserrat,
confiando en que yo haría exactamente lo que hice. Lluís me había entregado el escenario, el arma legal y el momento perfecto para destruir a los corruptos que llevaban su apellido. Hoy, mientras camino por las calles de Barcelona, ya no soy la forastera que busca aprobación. He construido mi propia vida, ascendiendo en mi carrera gracias a esa paciencia implacable que aprendí en el silencio. Si hay algo que debes llevarte de mi historia, es esto. Nunca corrijas a un enemigo cuando está cometiendo el error de subestimarte. El desprecio que los demás sienten por ti es su mayor debilidad. Déjalos hablar. Déjalos creer que no entiendes. Y cuando llegue el momento adecuado, respóndeles en su propio idioma y observa cómo el mundo que construyeron se reduce a cenizas.